Entonces, como les estaba diciendo, vamos a esta clase, vamos recordando que la clase pasada tuvimos el examen, vamos a esta sesión a resolver todas las dudas que hayan acerca del examen que realizamos en la clase pasada. ¿Listo? Para lo cual procedo entonces a darles la palabra a el que quiera hacer alguna pregunta acerca del examen que hicimos. Profe, ya, espérame, yo encuentro aquí la pregunta y te la... para poderla... David Cur, ¿cierto? ¿Ese es tu nombre? Sí, sí. Yo voy aquí a buscar el examen también. Era una de afirmación razón, que decía así. Según la teoría afirmación, según la teoría del derecho de acción vista en clase, el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal es el imputado. Razón, porque el imputado, que es quien está siendo acusado del delito, es quien debe responder por sus actos. Esta es la pregunta, ¿cierto? Es esta. Sí, es esta. No, es otra. Comienza la afirmación comienza según la teoría del derecho de acción, el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal es el imputado. Esa es la que tienes ahí en ese momento. Listo. Ok. Primer punto que vamos a discutir el día de hoy. La forma como se deben resolver esta clase de preguntas, para que quede claro cómo es que funcionan estas preguntas. Las preguntas de este tipo constan de dos partes, ¿sí? Dos afirmaciones, ¿ya? O lo que se llama la afirmación y la razón. Entonces, lo primero que se debe hacer, esta es una pregunta que consta de falso y verdadero y luego de conjunción. ¿En qué sentido? Lo primero que uno tiene que hacer es analizar si esta primera parte es verdadera o es falsa. Y lo segundo, si esta segunda parte es verdadera o es falsa. Cada una de manera independiente. Es decir, esta frase es verdadera o falsa, esta frase es verdadera o falsa. Listo. En caso de que las dos frases, esta y esta, sean verdaderas, entonces lo siguiente que hay que mirar es si la razón por la cual esto es verdadero es esto que está acá abajo. Es decir, si esta parte explica lo que dice aquí arriba. ¿Listo? Entonces, primero, verdadero o falso, ¿sí? Y segundo, mirar si una explica la otra, porque puede haber dos frases que son verdaderas, pero que son independientes, que no se explican una a la otra, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a mirar. Entonces, nos dice la afirmación en esta pregunta. Dice, según la teoría del derecho de acción vista en clase, el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal es el imputado. Acá tenemos el primer punto. Esto es falso. ¿Por qué razón es falso? Porque dentro del derecho de acción, cuando estábamos hablando del derecho de acción visto en clase, dijimos que el sujeto pasivo de la acción es el juez, ¿sí? Habíamos visto incluso, miramos esta diapositiva que está acá. Entonces dijimos que los sujetos de la acción son el actor y el juez. El actor o el demandante, quien ejerce el derecho de acción, y el juez, que es el destinatario, el sujeto pasivo de la acción. Porque la acción, la demanda, va dirigida para que el juez la reciba y para que el juez realice algo, ¿sí? Para que el juez entre a resolver el conflicto que la persona propone. Entonces, el derecho de acción implica que la persona le exige al Estado que le resuelva un conflicto.
y es el Estado quien tiene que dar respuesta. Entonces, esa primera parte sería falsa por eso, dígame. Pero también habíamos dicho y habíamos visto en clase que dentro del proceso, tal cual como dice la pregunta, el sujeto pasivo también es el demandado. Sí, pero calma. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Ese es dentro de la acción. Luego, más adelante, miramos la diferencia entre acción, demanda y pretensión, ¿cierto? Entonces dijimos, dentro de la acción, los sujetos de la acción son el sujeto activo, que es quien ejerce el derecho de acción, y el sujeto pasivo, que es el Estado encabezado por el juez, quien tiene que responder a esa acción, quien tiene que entrar a dirimir el conflicto. Eso es frente a la acción. Después dijimos que la demanda y el proceso judicial en sí constan de 3 sujetos. El sujeto activo, que es el demandante, el sujeto pasivo, que es el demandado, y el juez, que es el tercero supraordenado que entra a resolver el conflicto. ¿Sí? Porque este es un método heterocompositivo, donde hay una persona que impone la decisión. Entonces dijimos que dentro de la acción existen 2 sujetos, que son estos que están acá en la diapositiva, ¿sí? El actor y el juez, que dice, aquel como sujeto activo, es decir, el actor, quien realiza el derecho de acción, y este como sujeto pasivo, el juez. Sujeto de la acción puede ser cualquier persona natural o jurídica, Entonces, esos son dentro de la acción. Dentro del proceso o dentro de la demanda, que ya es la parte como se ejerce el derecho de acción, sí existe que el sujeto pasivo es el demandante, y ese lo mencionamos como una de las diferencias entre acción y demanda. Los sujetos en los que intervienen. Entonces vamos a revisar otra vez la pregunta. Dice, según la teoría del derecho de acción vista en clase, el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal es el imputado, ¿sí? Estamos hablando del sujeto pasivo de la acción. No estamos hablando del sujeto pasivo del proceso penal, estamos hablando del sujeto pasivo de la acción. Mire que aquí lo dice claramente, ¿sí? Y No es decimos, que está dentro del proceso. según la teoría del derecho de acción vista en clase, el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal. ¿Sí? Por eso está sujetando el sujeto pasivo dentro de la acción. Si nosotros leemos el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal, pues se está refiriendo al sujeto pasivo que está dentro del proceso, ¿no? Pero, ¿y entonces cómo le haría yo la pregunta para preguntarle eso? Dentro de la acción y ya. Dentro del derecho de acción, porque es que Sí, así como profe. dentro del Ahí derecho de está la acción, confusión. sí está el sujeto pasivo sí es el juez, pero dentro del Y entonces, proceso, ¿cuál sería la razón? La razón puede ser la misma, profe. esa razón se está dando referencia a ese mismo, al imputado. Pero es que, Profe, yo también tengo una pregunta parecida. Demandante, o sea, es decir, para que a mí me imputen, ahí me tienen que demandar, ¿no? Yo estoy siendo demandado ahí, entonces por tal estoy siendo el sujeto pasivo. sí, pero el problema es que si yo no lo vinculo a algo, entonces, ¿cómo lo explico? A ver, yo lo reformulo de esta manera. Si yo pregunto, el sujeto pasivo de la acción, ¿sí? El sujeto pasivo de la acción es el juez. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, lo que yo necesito identificar es si la persona que está haciendo el examen identifica que dentro de esta teoría existe que el sujeto pasivo de la acción es el juez, pero el sujeto pasivo de la demanda es el demandado. Eso es lo que yo intento evaluar. Que usted no me confunda el sujeto pasivo de la acción con el sujeto pasivo de la demanda. ¿Ya? Profe, le hago una Ese es el pregunta antes. punto. Dígame. Usted, como lo plantea, está haciendo una analogía entre el derecho de acción y los procesos, porque está diciendo, primero dice el derecho de acción y después dice dentro del proceso penal, y a mí me apareció proceso civil. Para mí, el proceso civil y el penal van más de acuerdo con la demanda y con la denuncia. No se pueden hacer como una analogía. Pero espéreme. ¿Cuál es el suyo, Tomás Ortiz? Venga, miremos el suyo Sí. un momento y comparamos las preguntas a ver qué es lo que... El mío es casi igual al del compañero profe. Espérese un segundito. La que yo le digo es la 7.
Deme un segundo, deme un segundo. La 7. A ver, espéreme, yo la analizo. Ah, ya te entendí, ya entendí el asunto. Sí, ya te entiendo. Sujeto pasivo de la acción dentro del proceso civil. Mire mi respuesta incluso, profe. Ya, y la razón verdadera, la razón verdadera, mira. Para mí la razón es verdadera, pero no la afirmación. Tanto la afirmación. Sí, es decir, vea, la pregunta es esta. Es esta, que es básicamente la misma, solamente que cambia el proceso. Del juez. ¿Sí? Sí. Sí, acá decimos que es el juez quien recibe la demanda y es el llamado a darle trámite. Es decir, que esto es cierto. El juez es el que recibe la demanda y es el que está llamado a darle trámite, que era básicamente lo que dijimos acá en este punto, aquí, ¿sí? Que como sujeto pasivo, ¿cierto? Porque es el que tiene que darle trámite a la acción. Básicamente eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, acá decimos, según la teoría del derecho de acción vista en clase, lo mismo. El sujeto pasivo de la acción dentro del proceso civil es el juez, ¿ya? Y en este caso decimos que el juez es quien recibe la demanda y es el llamado a darle trámite. ¿Listo? Pero esa pregunta es totalmente diferente a la que estamos viendo anterior. Profe, pero entonces, ¿ahí mi respuesta está bien o está mal? Espéreme. Vamos a compararla. En este caso, la respuesta, usted me dijo que la afirmación es falsa, pero la razón es verdadera. Sí. ¿Sí? Entonces, según usted me está diciendo que esto es falso, ¿ya? Que este no es el sujeto pasivo. Sí. Listo. Entonces vamos a revisar la otra. Listo. La otra es ¿quién? ¿Quién es que es la otra persona? David Betancourt. En la otra, yo creo que cambia la razón en la de él. No, porque la afirmación también es diferente porque en la de Tomás Sí, es otro tipo de juez. La mía se está refiriendo, y en el cambio la mía se está refiriendo al imputado. Ah, sí. Sí, por eso. Entonces, aquí es donde está el asunto. En la otra estamos diciendo que el sujeto pasivo es el juez. En esta estamos diciendo que el sujeto pasivo es el acusado, ¿sí? O sea, Sí. ¿qué es lo que cambia en las dos preguntas? Cambiamos el sujeto, el proceso, ¿sí? Aquí simplemente se cambió penal por civil y decimos dos sujetos diferentes. En uno decimos que es el juez y en el otro decimos que el sujeto pasivo es el acusado. ¿Listo? Obviamente la razón sí es diferente, pues porque la razón simplemente nos explica que la víctima es la persona que ha sido afectada por el delito cometido por el imputado y es que se siente ofendido por la conducta, ¿sí? Entonces, Profe, yo también tengo esa pregunta. Esta misma. Sí, también la tengo, por eso es que yo, y ambas me salían malas, la que le acabo de exponer ahorita y esta me sale también mala. Listo, entonces. Y yo la subrayé porque se me hace raro. Listo, entonces empecemos por el principio. ¿Quién es el sujeto pasivo de la acción? El juez. De la acción, el juez. Listo. El juez, sí. Hasta ahí estamos bien, ¿listo? Hasta ahí estamos bien, ok. Ahora, miremos este punto, antes de que continuemos con eso. La víctima es la persona que ha sido afectada por el delito cometido por el imputado. ¿Eso es cierto? Sí, la víctima es la persona que se ha visto afectada y es quien se siente ofendido por su conducta. ¿Esto es cierto, sí o no? Sí. Listo, eso es cierto. Entonces ya sabemos, la razón es cierta, punto. Ok. Muy bien. ¿Esto tiene que ver con esto? No, no tiene nada que ver. ¿Qué cambio eso? Sí, es decir, la razón de esto es esto. No. Entonces ya sabemos que eso no es posible. Esa no es la pregunta que estamos viendo ahorita. La otra. Y toma bien, no juegues con la comida. Es la pregunta 8. Ah, ese es el que te gusta, amor. Pero, profe, explique esa, que a mí me interesa esa. Yo tengo entonces, la misma respuesta de él. Espérese. Esta no es. No, la primera que estamos viendo era la 8. Yo me acuesto a dormir. Y vea que la tengo ya tan acostumbrada. Que me levanto ahí mismo porque la... Gracias. Muy bien. Entonces, acá, era este. Sí.
Listo. Entonces dice, otra vez, volvemos a empezar. Según la teoría del derecho de acción vista en clase, el sujeto pasivo de la acción dentro del proceso penal es el imputado. ¿Listo? Sí. Ese es el punto. Listo. El imputado es quien está siendo acusado del delito. ¿Eso es cierto, sí o no? Sí, Sí. eso es cierto. ¿Y es quien debe responder por sus actos? Sí, Sí. eso es cierto. Esto es cierto. ¿Listo? Con esta pregunta sí tenemos un problema. Y es que en el sistema yo puse aquí la razón está errónea. En esta pregunta, en esta pregunta se puso la respuesta que no era correcta. ¿Ya? ¿Cuál es el problema aquí? Que esto que está aquí es cierto. Esto que está acá es verdadero. El imputado es quien está siendo acusado Sí, del profe, delito y es quien por debe eso- responder. Esta parte de acá es cierta. ¿Listo? Sí. Por eso es que yo coloqué en la respuesta de que esa razón pues, es verdadera, pero no explica válidamente la afirmación. Listo. El problema está acá arriba, que el sujeto pasivo de la acción es el juez. No Sí. importa que sea acción civil o acción penal o acción laboral o que se haga acción en la jurisdicción que se haga. Porque cuando se exige la intervención del juez para que se resuelva un conflicto de cualquier naturaleza, civil, penal, laboral, comercial, la que sea, en todos, el sujeto pasivo de la acción es el juez. Es decir, el juez es el que está llamado a responder en ese derecho de acción. ¿Listo? Sí. El sujeto pasivo dentro de la demanda, dentro del proceso, ¿sí? El demandado ejerce como sujeto pasivo de la demanda. ¿Listo? De la demanda, ¿ok? Sí. Como Sí. no hay demanda en penal, pues entonces de la acusación. ¿Listo? En los casos de civil, laboral, comercial, administrativo y demás, pues sí tenemos demandado y si hay demanda, entonces en ese caso hablamos de demandante y demandado como sujeto pasivo y sujeto activo de la demanda como tal. ¿Qué dijimos que es la demanda? La forma como se perfecciona, como se hace efectivo el derecho de acción, ¿ya? Pero del derecho de acción como derecho general, el sujeto pasivo, sin importar la naturaleza jurídica, dentro del derecho de acción hablamos que el sujeto pasivo es el juez de la acción, ¿ya? Y que el Sí. sujeto pasivo de la demanda como tal es O el de la demandado, ¿sí? O Sí. no de la denuncia, del proceso penal o de la acusación, Sí. sería el imputado. El ¿Sí? imputado. De la denuncia no, porque acuérdate que yo la denuncia no la dirijo contra la persona que comete el delito, sino que la denuncia es simplemente la notificación de que algo ocurrió. Sí, sí. Es más, el imputado ni siquiera tiene derecho de contradicción de la denuncia. Usted no puede controvertir la denuncia del otro. Esa es la ¿Qué es imputación, lo que ¿cierto? pasa? Sí, cuando alguien denuncia, entonces la fiscalía empieza a investigar y la fiscalía dice, venga, se cometió un delito y usted está acusando a tal persona, listo, venga, vamos a mirar. Entonces, cuando la fiscalía hace la investigación, se puede llamar a indagatoria a la persona, pero llamar a indagatoria es ¿qué? Que a usted lo llaman para que declare dentro del proceso penal si qué fue lo que ocurrió el día tal, a tal hora, ¿sí? Entonces usted hace una declaración, por eso se le llama indagatoria, porque la fiscalía va a indagar qué fue lo que pasó, usted dónde estaba, con quién estaba, qué fue lo que ocurrió, ¿ya? Entonces, en la indagatoria usted simplemente da su versión de los hechos. Y ahí pueden ocurrir dos cosas. Que la fiscalía de esa indagatoria ya tenga pruebas suficientes y se vaya a una acusación, o que la fiscalía después de la indagatoria diga, este man no pudo ser, mire la coartada de este man. Este man ese día estaba por fuera del país, el día del que ocurrió el delito. No, este man no es, cambiemos la investigación a otra parte, entonces la persona quedó libre. Pero usted en la indagatoria no llega a controvertir lo que se dijo en la denuncia, ¿sí? Diferente a lo que ocurre cuando ya se presenta el proceso como tal. ¿Sí? Cuando ya inicia la demanda, mire que el sujeto activo presenta la demanda. En el caso del penal, la acusación. Y el sujeto pasivo de eso contesta y dice, lo que se dijo en el hecho es cierto, lo que se dijo en el hecho tal es falso, esas pretensiones no estoy de acuerdo, esas pruebas no estoy de acuerdo, yo presento estas pruebas en mi contra. Entonces, mire la diferencia entre una y otra. Entonces, ojo pues, que no es lo mismo denuncia que la acusación. ¿Listo? Ese punto que quede muy claro.
¿Listo? Entonces, Profe. el problema aquí en la parte de arriba, en esta primera parte, es que es el sujeto pasivo de la acción, no el sujeto pasivo del proceso, sino el sujeto pasivo de la acción. ¿Listo? Listo, Pero, me permite espérame, intervenir. dame un segundito para que no se me vaya a olvidar esto, que esto es muy importante de esta pregunta, porque aquí tenemos un error y hay que corregirlo. ¿Listo? Sí. Entonces, frente a esta pregunta, tenemos un problema. Y es que lo que dice acá es verdadero. ¿Ya? Sí. Entonces, usted puso que esto era que las dos son verdaderas. ¿Ya? Quedamos en que el sujeto activo de la acción dentro del proceso penal es la víctima. Sí. No, el activo, el del sujeto proceso. activo. En el proceso sí. No, el sujeto El activo pasivo. de la acción dentro del proceso penal es ¿quién? Sí, el que interpone la acción, o sea, El La demandante. fiscalía. Es La fiscalía, profe. La Ajá. fiscalía. Acuérdense Eso. que dijimos que la persona, acuérdense que hicimos un dibujito así, ¿sí? Y que Sí. dijimos Sí. que esta persona que es la víctima del delito, ¿sí? Esta persona no es el sujeto pasivo, ¿ya? Porque esta persona lo que hace es poner la denuncia, ¿sí? Que esa Ujú. denuncia es recogida luego por la fiscalía y que Ajá. la fiscalía lo que hace es presentar la imputación, que es lo que es más parecido, este acto es el más parecido a la demanda, ¿ya? Entonces Correcto. dijimos que el sujeto activo dentro del proceso penal, el sujeto activo de Es la la fiscalía. acción es la fiscalía. Entonces, ojo pues. Sí. Espéreme. Listo, Ya profe. le doy la palabra para el otro para que la gente sepa cómo vamos a corregir esta pregunta. ¿Listo? Téngame ahí la Profe, idea, es que- téngamela ahí. Entonces, Profe, y es que espere, esta cuando lo va a acción sería interrumpir falsa y más. esta verdadera. Dígame. Sino que el error que usted cometió de pronto argumentando esta pregunta, formándola o haciendo la pregunta, formulándola, exacto. Es que está preguntando a la misma vez por dos cosas distintas, por la acción y por el proceso, porque usted mismo hizo la claridad. Dentro de la acción, siempre el sujeto pasivo va a ser el juez, pero dentro del proceso cambia la cosa. ¿Sí me entiende, profe? Ya Yo lo tengo entiendo. dos preguntas con ese error. Esa no se la discuto, porque si es la fiscalía, el sujeto activo. Yo apenas acabo el examen, yo dije, esta pregunta está mal formulada, pero realmente yo también la respondí mal, porque yo creí en ese momento que el sujeto activo era el demandante, el que denunciaba, pero no es la fiscalía. Esa se la acepto, pero igual está mal formulada la pregunta, porque está preguntando por dos cosas distintas en la afirmación. Listo, entonces, para evitar los malentendidos con la pregunta, vamos a hacer Eso lo siguiente. es válido. Lo primero es que la idea de la pregunta era el sujeto activo o pasivo de la acción. ¿Sí? Nunca se preguntó el sujeto pasivo del proceso. Sin embargo, como me generó este problema, voy a eliminar todas las preguntas del examen. Eliminar la pregunta. Ojo pues. ¿Qué significa eliminar la pregunta? Pilas pues con esto, que esto es importante. Sí. Quiere decir que si el examen tiene dos preguntas, pregunta 1 y pregunta 2. Sí. Usted sacó la pregunta 2 mala. Sí. Y la pregunta 1 la vamos a eliminar. ¿Cuál es su nota? Cambian los valores, sí. Ay, no, ¿cuál es su nota? Mala. No, porque entonces los que... Profe, pero yo ya la respondí bien. Si se sacó Ojo pues. Cinco. Listo. Si usted sacó las dos preguntas buenas, ¿sí? Y entonces en esta la sacó buena y en esta la sacó buena. ¿Qué pasa si eliminamos esta pregunta? Quedó con una buena. Una buena, está buena. Una buena. Entonces, ¿cuánto sacó la persona? 5. 0, pues 5, sí. Sí. ¿Estamos o no estamos? Sí. Listo. Entonces, lo que hacemos es eliminar la pregunta. No dársela como buena, sino sacarla del examen. Es decir, como si el examen no fuera de 10 preguntas, sino de 9. ¿Listo? Sí, profe, de esa forma, evitamos la pregunta que nos genera confusión, profe, porque tenemos esas preguntas malas. Profe,
Pero, Y hay profe, otra, profe, esa no es la única, hay otra. Yo tengo dos profe, que me salieron y pero está la misma antes de que, confusión. Sí, sí. Tomás hable lo de la otra pregunta, yo quiero decir algo. Por ejemplo, en el examen hubieron unas preguntas en las que no entendía bien. A mí esa pregunta, la verdad, no se me hizo complicada. La verdad, no se me hizo confusa. La respondí bien, la afirmación, o sea, la respondí igual como estaba correcta. Y Entonces, las por otras de ejemplo, pronto le fue mal, sí. si yo saqué un ejemplo, espere, si yo saqué, Lo digamos, perdí. 6 buenas y esa hace parte de las buenas, entonces la nota me va a bajar porque ya no va a tener las buenas que tenía. Entonces, así me hago entender, profe. Venga, Eso podría miremos, ¿cuál es su Profe. nombre? ¿Cuál es su nombre? Juan José Vargas. Profe, yo tengo una preocupación alterna, que de pronto las personas que hayan sacado varias malas y esa fuera una de las pocas buenas, lo va a perjudicar en la nota. Entonces, espérese. Porque yo saqué 5 buenas, yo no, la verdad se me hizo extraño. Entonces me quedarían 4 buenas nada más. Exacto, Me lo bajaría perjudica. aún Eso más la estaba nota. pensando yo. Profe, ponga el caso de, por ejemplo, una persona que Entonces, tenga espérese. Entonces, usted 9 tiene malas. 3, o sea que es 5 dividido 7. Igual 0.714. Deme un segundito, yo apunto esto por acá en un ladito. Deme un segundo. 0.714. Listo. Entonces, a ver. Esta persona tiene una buena, 2 buenas. 3 buenas. 3 buenas. 4 buenas. Listo. Entonces, esta persona pasa de sacar, dame un segundo. 7, no, es 0.714 por 4 buenas. La nota de esta persona es 2.856. 2.856. ¿Ya? Profe. Eliminando las preguntas que hablan de sujeto pasivo, de esta persona. ¿Listo? Dígame. Le hago... Profe, o sea que a él le aumentó la nota. Profe, ¿podrías fijarte en el mío? Velázquez, Profe, ya voy. Le iba a decir Profe, en el mío también, porfa. Ya va. Tomás, dígame. Para que haya una buena calificación, entonces ese proceso lo tendría que hacer con examen por examen. Porque le pongo un ejemplo, la persona que se haya sacado 9 malas y apenas hubiera tenido esa buena, al eliminarla no va a tener ninguna buena, va a ser un 0. Entonces hay que mirar cada caso. Sí, y no es la única pregunta no es la única pregunta que está mala, profe, mal formulada. Y no a todos les salió, la misma pregunta. Dos mal formuladas. Y a el compañero le salieron 3. Sí, de esas. Es decir, yo voy a eliminar todas las preguntas en las que se dice el sujeto pasivo o el sujeto activo de la acción dentro del proceso tal. O sea, todas las preguntas profe, el error que no digan, es eso. El sujeto pasivo o activo del proceso tal. Profe, no, el error no es ese. El error fue que usted preguntó por el proceso penal o civil y también preguntó por la acción a la vez. ¿Cuál es el sujeto pasivo o activo dentro del proceso penal? Y después preguntó también por la acción. Sí, por eso, todas las preguntas que digan el sujeto activo o pasivo dentro del proceso tal, esas preguntas se eliminan. Básicamente, ¿cuáles preguntas? Venga, yo les muestro aquí, que yo aquí tengo las del banco de preguntas acá. Profe, sí, ya le entendí, o sea, que fueron las únicas que cometió ese error, en las que preguntó por sujeto pasivo y activo. Es decir, vea, esta no. Mire, esta no. Esto no habla nada de eso. Esta pregunta no. Esa está buena, sí. Listo. Entonces, perdemos. Mariana, profe, ahí escribió Mariana que no le parece. Mariana, si quiere ahorita habla con el profe, que es que no la va a perjudicar en nada, en serio. Él va a mirar cada caso y eso no va a perjudicar en nada la nota. Vea, la teoría del derecho de acción vista en clase, la acción dentro del proceso, esta sí, esta es de las que se eliminaría, ¿listo? Sí. Listo. Esta dice, la teoría del derecho de acción vista del sujeto pasivo dentro del proceso penal, también esta se eliminaría, ¿listo? Profe. Según la teoría de acción vista en clase, el sujeto profe, activo las va a eliminar aunque estén bien formuladas, porque esas del proceso penal no están mal formuladas. A mí no se me hizo difícil entenderlas. Pero, es decir, aquí el problema es, yo lo que estoy preguntando aquí es por los sujetos de la acción, pero me dice que al escribir esta frase dentro del proceso penal, dentro del proceso civil, esta frase es la que está generando problema, esto que dice dentro del proceso civil, ¿ya? Porque es que cambia el sujeto. O dentro del proceso penal, ¿ya?
Pero una acción no debe estar ligada o a un proceso penal o a un proceso civil o a alguna materia. Pero es que en los procesos cambia el sujeto. En la acción siempre el sujeto pasivo va a ser el juez porque él es el que es llamado a fallar en ese caso controvertido. En cambio, en el proceso, el sujeto es distinto. Es el demandado o el imputado. Entonces, siendo así, el problema es que, según lo que nos dice Tomás, hasta aquí tenemos una respuesta. Profe, Y acá tenemos otra respuesta. Entonces, exacto. el problema es que yo no puedo calificar esta buena y esta mala, o esta buena y esta mala. ¿Sí? Y entonces, Profe, el problema de la afirmación razón es que tenemos una en la que dice que la afirmación es verdadera, una en la que dice que la afirmación es falsa. ¿Sí? exacto. Otra en la que dice que todas las cosas son falsas y otra en la que dice que todas son verdaderas. Entonces, si la primera está buena, si dejamos la parte de arriba que usted haya puesto que está bueno o que está malo, quiere decir que todas las opciones de la pregunta generan problemas. Entonces, para evitar eso, más bien eliminamos la pregunta y de esa forma tenemos que eliminando la pregunta no se genera el problema. Dígame. Ay, profe, yo Muchachas, esperen. Profe, yo soy de los que se beneficia si las elimina. Yo realmente me saco por ahí un 4,5, una cosa así. Pero para evitar de pronto arbitrariedades, porque de pronto los que no sacaron una buena nota y las únicas buenas que sacaron son esas que van a eliminar, no van a sacar ninguna nota, van a sacar 0. Yo ya acabo de entender eso. Yo lo que propongo es que por favor repitamos el examen de mejor formulación, pero que lo repitamos para que nadie vaya a caer mal. Yo me saco muy buena nota, yo le soy honesto. Pues, ¿cómo repetir? turno para hablar. Pero muchachos, La verdad no me pero parece muchachos, mala hay que idea. entender que hay compañeros que las únicas buenas que sacaron fueron esas, porque es que eso fue aleatoriamente. Si, por ejemplo, le cayeron 5 de esas y las otras 5 fueron malas de ellos, cuando eliminen las buenas, esa persona va a tener un 0. No, pero tampoco repetir el examen, pues no estoy de Profe, acuerdo. yo opino Entonces, que hay si que usted llegar a un formuló la consenso. pregunta y la revisó y para usted estaba bien formulada así, y si para los que la resolvimos estaba bien así, es porque lo entendimos de la misma manera. Si ya los compañeros perdieron por no haber Yo gané. entendido como la razón del examen o por no haber entendido como la afirmación razón, el examen no lo podemos repetir, ya la nota es la que... Profe, yo quiero hablar, porfa. Yo pienso que usted debe de tomar, o sea, ya con lo que le dijimos, usted tomarse un tiempo y mirar usted ya solito y ya conciencia mirar qué hace, porque es que si lo acosamos así todos, entonces ya usted toma una decisión rápida y como puede quedarle bien a unos, puede perjudicar a otros. Pues a mí me diría bien, igual yo no perdí el examen, pero yo pienso que sí es mejor que usted tome la decisión ya con calma y solito. Yo concuerdo con Hermín, profe, pero lo que yo quiero evitar es que con esto que yo acabo de decir no perjudique a nadie, porque como les estoy diciendo, muchachos, hay a varios que nos fue bien, pero con la decisión que él va a tomar, a los que solamente le fue bien, en las que van a eliminar, los vamos a perjudicar más de la cuenta. Y es sino que hagan un examen y revisen la pregunta, que lo que yo estoy diciendo no es una tontería, porque es que el sentido de la pregunta cambia en 2 veces, porque él está haciendo 2 preguntas en una. No es que yo no haya entendido la pregunta, sino que miren el argumento de la pregunta. Es eso, es hablar con argumentos, no es que más ruido haga. Bueno, vea, vamos a hacer una cosa, pues, para que todos ganemos, problemas. Que nos vaya bien a todos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a consultar lo que sería un segundo calificador. ¿Listo? Con otro profesor que me dé el concepto, bien sea por escrito o en audio, sobre lo que opina de esa pregunta. Obviamente le toca explicar, vea, cuando se dijo lo de acción, se dijo esto. Cuando se le dijo lo de demanda, se dijo esto. ¿Listo? Y se hicieron estas preguntas. Sí. ¿Usted qué opina de estas preguntas? ¿Sí? Si la persona me dice que la pregunta, así como dice Tomás, está mal formulada porque podría llegar a causar que tenga 2 respuestas la afirmación, entonces eliminamos la pregunta. ¿Listo? Profe. Si la persona me dice, no, eso es correcto, las preguntas están bien hechas,
entonces dejamos la pregunta. De modo que sea una persona imparcial que conoce del tema, que sabe del asunto y que nos pueda dar una respuesta a qué es lo que podemos hacer ahí. Porque entonces nos genera la situación de lo que vos estás diciendo, Tomás. Si simplemente la eliminamos y la sacamos del examen, entonces, si la persona solamente sacó 5 buenas y eran justo esas 5 que le tocaron, entonces la persona sacaría un 0. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Si a todo el mundo le damos como válida esta pregunta, ¿qué pasa con la persona que no sacó ni una sola de esas preguntas? También hay injusticia, sí, es verdad. ¿Sí me entiende? No, porque A Tomás mire, le salieron 2. A Tomás Sí. le salieron 2. Entonces quiere decir eso que Tomás tendría una unidad más sobre encima de su nota. ¿Sí? ¿Qué Sí, a mí si también. A mí me Jennifer- salieron 2 y una de ellas la tengo buena y la otra la tengo mala. ¿Y qué pasa Me si salieron Jennifer no le salió ninguna? Profe, venga, hagamos un Sí. negocio mejor aquí. Entonces eso nos genera problemas porque tiene que utilizarse la misma situación para todos. ¿Sí me Ser entiende? equitativo, profe, sí. Profe, venga, yo invito a una cosa. Nosotros estamos estudiando Derecho y siempre uno busca en favor de las personas. Está bien. Si dejamos las cosas como están, ya todo el mundo tiene claro su rol. Lo que yo propongo es, ¿por qué no anexarle un 0,5 a la nota de todos, tengan o no la pregunta? Un 0,5 nada más, porque según veo, por censo mínimo nos sacamos de a 2, que nos valga de a una buena. 0,5, y decir que pero- 2,5. Y las ¿Quién fue personas el que menos que sacó? no, y la persona que no sacó esa pregunta. 0,5. Yo Ya sacamos sinceramente 0,5. no pienso, Esperen que yo Pero- hace rato pero estoy la Persona que tenga mala esa pregunta, no. yo sinceramente no Exacto, pienso que que haya problema con las Muchachos, personas que no sacaron esa pregunta, porque si había confusión solo con esa pregunta y no les tocó, pues ellos no tuvieron la confusión que tuvieron el resto de las personas. exacto. Pero- Profe, es sí, verdad. o sea, yo en eso no veo ningún problema. Si usted no tuvo ninguna pregunta mala, ¿cómo uno va a pelear una nota si usted Eso. respondió? O Muchachos, sea, a profe, eso me traen nada malo que se le suba a esa nota y los que no la sacaron, pues gracias a Dios usted tuvo la oportunidad de jugarse las todas ahí. Y no le Eso, dio profe, yo un también 0,5. pienso lo mismo que el compañero. Ah, profe. profe, vea, Profe, yo propongo lo siguiente. están Si siendo egoístas. me permiten la palabra. Ay, Sí, sí, ya hace hágale, rato diga. de hablar. Profe, Diga, vea, pues yo escribí aquí en el chat, pero parece que no lo vieron. Yo propongo que a las personas que le salieron estas 2 preguntas confusas y se vean afectados, entonces se les atiende el caso concreto, ya sea, no sé, lo que usted considere, repitamos el examen, porque tampoco la idea es regalar nada o eliminar la pregunta, no sé. Pienso yo que sería una buena salida y así no sé. Es que vea, según el caso, miremos cuántas son primero que todo. Miremos cuántas preguntas son. ¿Listo? Entonces miremos cuántas son y miramos. Entonces aquí tenemos, vea. Esta no. Esta es la que no. Luego tenemos esta que sí. Entonces tenemos 1, Sí. 2. Listo, son Solo 2 hay esas preguntas, 2. son 2 preguntas. Son 2 preguntas que serían esta y esta, ¿sí? Estas 2 son las preguntas que nos generan problema. Estas son las 2 preguntas que se eliminarían, son solo estas 2, ¿sí? ¿Por qué esta no? Porque es que aquí estamos hablando del sujeto activo de la acción dentro del proceso penal. Y aquí es lo mismo el sujeto activo de la acción que el sujeto activo de la demanda, que el sujeto activo del proceso. Aquí todos son iguales. Entonces, esta no está, esta está buena, ¿ya? Está buena. Sí, profe, esa está bien. Es que lo que genera ¿Cuáles son las confusión es el problemas? final. Son estas 2 que son las que tienen esta frase. Exactamente, ¿sí? que nos Esta confunde a frase, todos. que entonces, Pues, a los estas que la 2 tuvimos. serían las preguntas que se eliminarían del examen, ¿ya? Sí. Es solamente estas 2, ninguna otra, porque esas 2 serían las que tendrían la pregunta, la frase que está errónea. Confusa, Obviamente hay que meterse al examen de todo el mundo a mirar
persona por persona, quién tiene esa pregunta Exacto, y que así nos genere ese afecta problema. el que no le salió, pues bien. Claro, profe, caso por caso, sí, profe, tiene toda la razón. Exacto, así es que hay que hacer, porque... Es decir, yo me tengo que meter a todos los exámenes a hacerlo, ¿sí me entienden? Sí. Profe, a mí la verdad no me parecería que usted buscara otro profesor porque ahí nosotros le estuviéramos diciendo a usted como que lo que usted nos está enseñando no es. A mí no me parece O que usted no sabe calificar. No, Usted tiene un punto de vista y otros sí, pues, no es por eso, sino que cuando hay problemas con los exámenes, ustedes tienen el derecho a pedir un segundo calificador. Sí, pero para mí eso El está mal. conducto regular. Sí. Es decir, ¿cómo funciona el segundo calificador? Cuando usted considera que no se ha calificado de manera correcta el examen, porque, no sé, porque le hicieron una rebaja indebida, por cualquier cosa, entonces usted le solicita al profesor que se envíe eso a segundo calificador. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? El examen se lo mandan a otro profesor del área, ¿sí? En este caso, si no estoy mal, sería la profe Adriana Henao, el señor López Yepes. ¿Quién más enseña esto? Bueno, vamos a suponer que no. ¿Quién? Estrada. Estrada, yo creo. No sé. Listo. Entonces, se le envía uno a ese otro profesor el examen. El profesor revisa el examen. El profesor no sabe nada. El profesor lo único que sabe es que tiene que revisar un examen. Entonces, el profesor revisa el examen y revisa las respuestas de la persona. Y el profesor lo califica como si el examen fuera de él, ¿sí? Entonces, el profesor dice, vea, en esta pregunta hay que eliminarla porque está mal formulada. Entonces, se elimina esa pregunta. El estudiante en esta cosa dio la respuesta correcta, ¿ya? Entonces, se le pone como válida y el segundo calificador le pone una nota, ¿sí? Entonces, usted había sacado, por decir algo, 2,5 en el examen normal y cuando se lo mandan al segundo calificador, el segundo calificador considera de que la nota no debe ser 2,5, sino que debe ser 3. Así es como funciona el segundo calificador. Entonces, lo que yo les decía es, no simplemente eliminar la pregunta de ya, porque hay algunas personas que consideran que está bien formulada y otras que consideran que no está bien formulada. Entonces, sí, profe. para no caer en el tira y afloje de que sí está bien o no está bien, porque si yo lo hago, es decir, si yo soy el que escojo, yo podría simplemente imponer y decir, no, la pregunta está buena porque si al fin y al cabo fui yo el que la hice, ¿cierto? Ah, profe, ahí. Pero tampoco se trata de abusar de autoridad. Exacto, ahí porque sí. ese no es el listo. Entonces, por eso les digo yo, que busco al otro profesor y que quede prueba de qué es lo que dijo, porque yo les podría decir, sí, claro, pero es que esto ahí se presta para malos entendidos, profesor, porque qué tal... No, ¿por qué malos entendidos? Sí, porque qué tal que el profesor, bajo su criterio, diga, igual que los compañeros, ah, no, esto está bien formulado, la respuesta es tal. Entonces la pregunta estaría bien. Entonces, pero, ¿cómo así? No entiendo qué pasa ahí, Dainer. Pero pues a conciencia, ¿está bueno o está mal? Porque es que igual, profesor, usted lo acaba de aceptar y muchos de nosotros también. La última frase de la afirmación es la que está generando la confusión. No, pero espérese. Para mí, la pregunta está bien. Porque es que no importa lo que yo le diga, pero si yo le digo a usted, el sujeto de la acción es el juez. El sujeto pasivo de la acción. De la acción es el juez. Sí, de la acción, ¿ya? Sí. O sea, cuando estamos hablando de la teoría de la acción, ¿sí? Es decir, por eso fue que yo le mostré la diapositiva, este punto. ¿Ya? No la formuló así, usted dijo, el sujeto de la acción dentro del proceso tal. Entonces, cuando yo quiero hacer la pregunta para evaluar lo que yo les dije ahorita, yo lo que quiero evaluar es si la persona entendió la diferencia entre el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del proceso o de la demanda, ¿sí? Específicamente de la demanda, para que no hablemos de proceso, porque entonces usted me dice, no, pero es que en los procesos de jurisdicción voluntaria no hay demandado. Bueno, en fin, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es identificar si la persona entiende la diferencia entre el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo de la demanda, ¿ok? Entonces,
Cuando yo lo cambio y le pongo que en un proceso civil o en un proceso penal, hago el cambio de proceso civil a proceso penal, porque en el proceso civil es, entre comillas, más fácil. Tenemos demandante, demandado, juez. Y en el proceso penal es más complejo porque tenemos víctima, fiscalía, el demandado, que es el imputado, y el juez. ¿Sí? Entonces, en el proceso penal tenemos a 4 sujetos. Entonces, yo quiero identificar, que usted sí sepa muy bien, dentro del proceso, cada uno de estos sujetos tiene un papel especial. La víctima es la persona que ha sufrido el daño, pero él no es el demandante. El demandante en el proceso penal es la fiscalía, ¿sí? O sea, quien sufre el daño no es el sujeto activo, es la fiscalía, que es la que representa a la sociedad. Que el juez es el que resuelve el conflicto y que el imputado es el que van a meter a la cárcel o al que van a dejar libre, que es al que se le acusa de cometer el delito, ¿ok? Entonces, la idea cuando se realizó la pregunta era que pese a que fuera en un lado que es más fácil, que es civil, o que fuera en el otro lado, que es más complejo, porque hay 4 sujetos, que usted entendiera la diferencia entre el sujeto, los sujetos de la acción y los sujetos de la demanda. ¿Listo? Entonces, esa era la clave de la pregunta. Entender los sujetos de la acción y entender los sujetos de la demanda. ¿Listo? Entonces, dentro de mis ojos, yo la veo bien. Pero el problema es que si yo le impongo a usted mi decisión, a mí me parece que eso no es correcto. Es decir, yo como profesor le puedo imponer a usted eso y le digo, Tomás, de malas, y esta es la cosa. ¿Y por qué? Porque yo digo que es así, ¿y qué? Pero a mí me parece que eso no es correcto. A mí me parece que eso es lo que se hacía antes, hace tiempo, que ya está en desuso, cuando el profesor era la fuente del conocimiento, la fuente de toda autoridad y nadie podía rebatir eso. Y yo estoy en contra de eso, porque la educación no puede ser unidireccional. La educación no puede ser lo que dice el profesor y palabra de Dios te alabamos, Señor. No. Entonces, por eso es que a mí me gustan esta clase de clases en las cuales podemos discutir acerca de una pregunta. El problema es que en este caso en específico, vamos a poner que Tomás tiene una visión, como sería en una demanda. Tomás tiene una visión y yo tengo otra visión, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos que el demandante es Tomás diciendo que se debe revisar esa pregunta porque él considera que la pregunta está mal. Yo como demandado considero que la pregunta está bien. Yo lo que quiero es que alguien ajeno a nosotros dos, porque él también está sesgado, porque él lo interpretó de una manera y él está convencido de una manera. Y cuando me refiero a él, me refiero a todas las personas que consideren eso igual, sino que le estamos poniendo un nombre como para que sea más fácil identificar en la conversación. Entonces, lo que yo digo es que podemos utilizar a un tercero, una persona que no tiene ningún interés y que está, digamos, sana, virgen del asunto, y que nos puede dar una opinión y decir, ve, esa pregunta yo considero que está correcta, o que nos diga, no, esa pregunta está incorrecta, y que nos diga, ese tercero que nos diga qué es lo que él opina de esa pregunta, ¿ya? Profe, según como usted lo expone y saliéndonos, digamos, del conflicto que estamos entre usted y los que tenemos la duda, tengo una consulta referente al segundo calificador. Digamos, sí, usted es el que le manda el examen, ¿cierto? Pero usted no le dice nada de lo que a usted le parece, ¿cierto? No, generalmente la persona que escoge el segundo calificador es la coordinadora, Elena. Es decir, ¿cómo se haría esto en la vida real si estuviéramos en la universidad? Lo malo es que estamos aquí, pues, sí, sino que me salió una pregunta que usted lo estaba poniendo en la hipótesis de que como esto fuera un juicio así, ¿cierto? Usted es el demandado, el demandante. No sé, no falta algo como las pruebas, o sea, usted por qué lo ve así y el otro por qué lo ve así para que ese tercero pueda entrar en razón de la discusión. Por eso el profe... es esto. Sí, ya voy, dame un segundo. Lo que se hace es esto. ¿Cómo lo haríamos si estuviéramos en la universidad? No aquí pues por WhatsApp, por Zoom. Usted cuando recibe el examen, usted se va para la coordinación, donde Elena, ¿sí? Y le dice, yo quiero solicitar un segundo calificador de esto, si es físico.
O si no, electrónicamente, usted dice, yo quiero solicitar un segundo calificador del examen que se presentó en Interactiva el día tal, de tal materia. Entonces, el coordinador le dice a usted, ¿qué materia es? ¿Quién fue su profesor? Entonces, usted va a decir, es instituciones procesales, Daniel Opera fue el profesor. Entonces, el coordinador busca a los otros profesores del área, ¿ya? Y le asigna la pregunta o el examen, ¿sí? A ese otro profesor. Y ese otro profesor no escucha nada. ¿Por qué el profesor no escucha nada y por qué no se le dan los argumentos del estudiante ni del profesor? Porque lo primero que queremos hacer es que el profesor analice la pregunta en seco para ver si el profesor considera que la pregunta está bien o no. ¿Listo? Después de eso, al profesor se le manda la respuesta del estudiante con la objeción del estudiante, ¿sí? Porque el estudiante debe hacer la objeción de qué es lo que considera que está malo, ¿sí? Entonces usted, por ejemplo, presenta un preparatorio y le sale esto. Entonces usted, dentro del sistema, le abren una ventana para que usted objete. Entonces usted coge un documento y empieza a escribir. Yo considero que esta pregunta, ¿sí? Entonces, el profesor analiza la objeción que usted está dando y toma la decisión, según él, según ese profesor, de valer la pregunta o eliminar la pregunta. ¿Listo? Esa es la decisión que toma ese segundo calificador. Así es como funciona. Pero o sea que si entonces sí lo manda al segundo calificador, entonces digamos Tomás, que es el que está discutiendo eso, ¿dónde daría pues el argumento de por qué le parece que está mal? Tendría que escribir un pequeño coso. Dígame. Pero yo le digo como para que haya evidencia y mejor, como rompiendo el esquema, no sé si se puede. Ya que estamos haciendo uso de tanto del medio de Zoom, no se necesita como tanto formalismo. Puede ser que la coordinadora nos asigne el segundo calificador y por una videollamada de Zoom y algunos otros compañeros que asistan, les ponemos, lo dejamos que él califique en un primer momento y que él diga, bueno, está bien o está mala la pregunta. Y ya en un segundo momento usted pasa a exponer su punto y yo en el mío, claro está, por Zoom. Y ya ahí mismo que él tome la decisión en la videollamada. Para ser honesto, yo estaba errado y creí que tenía 2 preguntas y apenas tengo una. A mí solamente me sube la calificación 3 décimas. Yo la tenía en 3,5, me quedan 3,8. Si usted considera que está bien o está mal, realmente no me afecta mucho, pero sí me interesa debatir el punto y cómo solucionar la duda. Al fin y al cabo estamos aquí para generar conocimiento, como para socializar todo eso. No es como de generar debate ni nada de eso. No tuve la intención de eso en un primer momento. Sí, déjeme, yo le pregunto a Elena que quiénes son los profesores del área para ver quién nos pudiera ayudar. Listo, profe, gracias. Le quería Dígame. hacer una pregunta. Mi pregunta 9 decía, el derecho de acción tiene como límite. Y tú en clase nos dijiste que se necesitaba la legitimación de la causa. Y esa bueno. Ojo pues, sí. ¿Cómo es que es tu nombre? Sara. Sara Velázquez, ¿cierto? Sí, señor. Yo puedo ir después de Sara. Sí, usted puede ir después de Sara. Dígame su nombre para anotarla aquí en una lista. Lina. Lina, listo. Entonces Sara y después Lina y después vamos haciendo eso. Sara y Lina. ¿Listo? Entonces, a ver calificaciones. Ay, Dios mío, ¿qué dice aquí? Profe, hola, después Jenny versus Sergio. Sí, ya. Tranquila que a medida que vayamos mirando hacemos eso. Entonces, Sara Velázquez. Debe estar aquí, cuarto seguimiento, acá. Entonces, a ver. Sara, acá está. Y era la pregunta que 9 me dijiste. Sí, señor. Listo. Entonces, acá tenemos eso. Entonces dice, el derecho de acción tiene como límite. ¿Ya? La respuesta correcta es ninguno. El derecho de acción no tiene límites. ¿Sí? Y usted me dice que el requisito de la legitimación en la causa. Entonces, aquí volvemos al mismo asunto. Recuerde que estamos acción, demanda, pretensión. Entonces dijimos, el derecho de acción es el derecho que tienen todas las personas, naturales o jurídicas, para exigirle al Estado la participación, la
que se integre a la resolución de un conflicto. Todas, absolutamente todas las personas. Entonces podemos decir que el derecho de acción no tiene límite, es para todos y usted puede involucrar al Estado para que resuelva cualquier clase de conflicto en cualquier momento, ¿sí? Sin embargo, dijimos que eso, generar ese derecho de acción tan amplio, puede generar que se desborde la rama judicial. Entonces, ¿qué? Cuando se efectiviza el derecho, cuando la persona realiza la demanda, que es el acto mediante el cual se perfecciona el derecho, el acto mediante el cual se ejerce el derecho, ese acto tiene unos requisitos, que son los requisitos de la demanda, que hay que hacerla así, 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 así. Pero además de eso, la demanda está limitada porque solo la puede ejercer aquel que demuestre tener un interés legítimo acerca de el determinado situación que se va a discutir. Entonces, que solamente se puede demandar si se tiene el interés legítimo. Recuerdo yo que les ponía como ejemplo el siguiente: si a mí no me gusta la esposa de mi papá, ¿yo puedo demandar en divorcio? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque ¿quién es el que puede demandar en divorcio? El que tiene la calidad de cónyuge. Esto debido a que usted, al ser el cónyuge, usted es el que tiene el interés legítimo para solicitar que el contrato matrimonial se rompa, se acabe, ¿ya? Pero yo como cónyuge puedo demandar. Usted puede demandar al que quiera por lo que le dé la gana. Claro, ese es el derecho de acción. Pero cuando yo estoy ejerciendo la acción como tal, perdón, la demanda como tal, cuando yo instauro la demanda para que le den trámite a la demanda, para que la demanda pueda ser analizada por el juez y pueda llevarse el proceso, me exigen que yo tengo que tener una calidad jurídica especial, que la llamamos legitimación en la causa. Entonces, por eso podemos decir que la legitimación en la causa te limita la demanda. Vos solamente podés demandar en la medida que estés legitimado en la causa. En cambio, el derecho de acción no tiene límite, porque todas las personas pueden solicitar que el Estado participe resolviendo el conflicto. ¿Cuál conflicto? Cualquier conflicto, ¿sí? Está dado de manera abstracta. Incluso cuando analizábamos las diapositivas de esta cosa, de la acción, vimos en una diapositiva especial cuando hablábamos de, eran las características. Espérenme un segundito y verá, yo le digo en qué parte. Sí, profe, es que usted nos había dicho que, pues yo estaba dudando mucho con esa pregunta porque usted sí nos dijo y fue muy claro de que no tenía requisitos, pues no tenía una limitación, pero me puso a dudar fue porque usted nos había dicho que se tenía que tener una legitimación de la causa. Sí, pero eso es para demandar. Ya caí en cuenta. Entonces, mírelo acá. ¿Por qué habíamos dicho que era un derecho abstracto? Porque no se requiere de un derecho material sustancial que lo sustente o impulse. Es un derecho que no tiene contenido, con prescindencia de la existencia del derecho material. Es decir, a mí me dicen, usted tiene derecho a demandar. Pero yo tengo que, nada, usted tiene derecho a demandar. No, a demandar no, perdón. Usted tiene derecho de acción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, le dicen, usted tiene derecho de acción, es decir, usted tiene derecho a solicitar administración de justicia. ¿Ya? Pero cuando usted va a demandar, ahí es cuando se me exige la legitimación en la causa. ¿Quedó claro, Sara? Sí, profe, súper claro, gracias. Listo. Entonces, la respuesta es, no tiene límite, el derecho de acción no tiene requisitos o límites, porque no se requiere que usted tenga un derecho, no se requiere que usted tenga una calidad, no se requiere nada, ¿sí? En cambio, para ejercer la demanda, esa sí requiere la legitimación en la causa, además de otras cosas, porque requiere que usted presente la demanda con los requisitos, ¿ya? Iba Lina.
Profe, hola, a mí también me fue como regular en ese examen porque aspiraba a un 8 y saqué 3,5. Lina, ¿qué, perdón? Lina Arias. Y Sí. mi duda es respecto a la pregunta 2. Respecto a la pregunta 2, listo. Entonces vamos a mirar la pregunta 2. La pregunta 2 es esta. La pregunta 2 de su examen, pues, para que no todo el mundo empiece a buscar en interactiva la pregunta 2, porque cada uno tiene preguntas diferentes. Sí, ¿Listo? es eso. La pregunta es esta, dice, Pedro está domiciliado en Medellín, primer punto. Firma un contrato de trabajo en la ciudad de Bogotá con el señor Juan, que está domiciliado en Itagüí. O sea, Pedro vive en Medellín, Juan vive en Itagüí y se firmó un contrato en Bogotá. Ese contrato se estableció que Pedro iba a trabajar en la empresa de Juan. Pedro sufre un accidente en Itagüí, lugar donde cumple su contrato de trabajo. Pedro acude a un abogado para demandar la empresa contratante y su abogado decide presentar una demanda laboral ante el juez de circuito de Itagüí. Se presentó ante este juzgado por... ¿Qué es lo que ocurre acá? Profe, qué pena, lo interrumpo antes de que continúe. ¿Puede poner nuevamente en pantalla esa pregunta? Y primeramente lo voy a exponer en donde tengo la duda. Yo puse mi respuesta porque tengo entendido que esa demanda se puede colocar en el domicilio del demandado, pero, o sea, específicamente, si usted hubiera dicho que sufrió un accidente de tránsito o algo que determine, que sea determinante donde sucedieron los hechos, ahí sí hubiera sido, por ejemplo, según el factor territorial, fuero instrumental. ¿A qué se refiere con los supuestos fácticos de la relación jurídica? ¿A los hechos donde sucedieron un accidente sí, o donde se los hechos de la demanda, los hechos de la Eso no demanda. es más como algo extracontractual. Sí. No, porque fue un accidente en Itagüí, lugar donde cumple su trabajo. Entonces, ojo pues. En este caso, no importa si fue accidente laboral o si fue un accidente de tránsito, no importa. Ocurre exactamente lo mismo. Ojo pues con esto. El fuero instrumental, ¿qué es lo que dice? Que se puede demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Sí o no? Eso es el fuero instrumental. Sí. ¿Qué es lo que dice el fuero contractual? Que se puede demandar en el lugar donde se cumplen las obligaciones del contrato. ¿Sí? En ningún momento el fuero contractual nos va a decir el lugar donde se firma el contrato. Eso no pasa nunca. ¿Por qué razón? Porque la firma del contrato es solamente cuando las personas dan el consentimiento para obligarse, ¿sí? Si yo te voy a vender una casa, entonces cuando yo firmo, yo digo, sí, vendo la casa. Y usted, cuando firma, dice, sí, yo quiero comprar la casa. Entonces es la forma, digamos que la forma donde cuando expresamos el consentimiento. Pero eso no es importante, porque si yo voy a trabajar para Ecopetrol y yo vivo aquí en Envigado, yo firmo mi contrato aquí. Pero las oficinas centrales de Ecopetrol quedan en Bogotá y ellos firman allá. Pero resulta que yo voy a trabajar es en Cartagena. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde se va a cumplir el contrato? Las obligaciones del contrato, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante del fuero contractual. Ojo pues. El fuero de conexidad o factor de conexidad, lo que dice es que el juez que conoce de un proceso se vuelve competente para conocer los procesos que estén relacionados con este. Y el ejemplo sería la sucesión. El juez que lleva la sucesión conoce de los procesos que tengan relación con ese. Por ejemplo, una filiación de un hijo post-mortem. Es decir, ya muerto el causante, el hijo dice, hey, yo también soy hijo, a mí me toca herencia. Entonces, ese proceso de filiación se lleva ante el mismo juzgado que lleva la sucesión. Aparece una persona que aduce ser compañero permanente y dice, hey, yo quiero ser compañero permanente. Entonces, el juez que sería competente es el que conoce la sucesión, porque por el conocimiento de los hechos, él gana un conocimiento de causa que le permite con más facilidad resolver el asunto.
Entonces, analicemos la pregunta. Aquí dice que él sufrió un accidente, pero no calificamos el accidente. No decimos que es un accidente laboral o que es un accidente automovilístico, simplemente que él sufrió un accidente. Que lo sufre en la ciudad de Itagüí y que Itagüí es el lugar donde él cumple su contrato de trabajo. ¿Listo? Por el contexto podemos suponer que esto es un accidente de trabajo, ¿sí? Por el contexto de la demanda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, por esta circunstancia, ¿él en dónde puede demandar? Por el factor territorial puede demandar, por el fuero instrumental, que es donde ocurrieron los hechos. También puede demandar por el fuero personal, el domicilio del demandado. Y también puede demandar por el fuero contractual, el lugar donde se van a cumplir las obligaciones del contrato. ¿Sí? Cualquiera de esas tres es una opción válida. ¿Listo? Muy bien. Pero analizando las respuestas, las opciones de respuesta que tiene esa pregunta, nos encontramos con que la que coincide sería esta. Porque esta nos dice, según el factor territorial, fuero de conexidad puede demandarse conexamente en el domicilio del propietario o el domicilio de la empresa por ser ambos el demandado. Esta parte es cierto, pero es que eso no es lo que dice el fuero de conexidad. El fuero de conexidad dice que el juez que conoce de un proceso se vuelve competente para conocer los procesos que tienen relación con eso. ¿Ya? Así él en un principio no sea el competente. Por conocimiento de causa se vuelve competente para conocer de ese asunto. ¿Listo? Entonces, sí. En ese evento, la respuesta que nos coincide es esa. Entonces, el problema de la respuesta que vos das acá es este pedazo, que ese no es el fuero de conexidad. Sí, ¿Queda claro eso? Sí, perfecto, queda clarísimo, gracias. ¿Alguna otra duda, Lina? No, también me salió la pregunta que planteaba Tomás, pero antes eso lo resolvemos. Prefiero esperar. Listo. Jennifer, ¿me había dicho algo? Sí, profe, de mi examen la pregunta número 1. Jennifer, déjame un segundito, yo lo busco primero. La pregunta número 1, ¿ya? Listo. Es esta, la de la patrulla de policía. Sí. Listo. Acá tenemos un problema, Jennifer, y es el siguiente. Uno de los sujetos es una entidad del Estado. Entonces, si aplicamos los factores que determinan la competencia, en ese caso le corresponde a el juez contencioso administrativo porque uno de los dos sujetos es el Estado, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho cuando vimos este cuadro que está acá, ¿sí? Entonces, que lo primero que hacemos es mirar el factor subjetivo. Que ese factor subjetivo mira la calidad de las partes y dice, si alguna de las dos partes es de derecho público, le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa. Y si las dos partes son de derecho privado, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué miramos esto? Porque en este caso, como uno de los sujetos es una patrulla de policía, quiere decir que esto le corresponde a un juez administrativo. En la respuesta que vos das, todo está correcto, excepto este pedazo que dice juez civil. Este pedazo es el que nos embarra toda la respuesta, porque esto tiene que presentarse ante, mírelo acá en la correcta, un juez administrativo. ¿Sí? Entonces, todo esto está bien, excepto el juzgado. Y no es por el factor objetivo, ¿sí? Porque por el factor objetivo uno diría esto es un caso de responsabilidad extracontractual, le corresponde al juez civil. No, es porque una de las dos partes es una entidad del Estado. Entonces, como una de las dos partes es una entidad del Estado, obligatoriamente nos tenemos que ir para la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Entendido? Sí, señor. Pues ahí mi error realmente fue no mirar lo del juez civil. Exactamente. Yo más bien usted hizo el cálculo me fui por el factor territorial. Exactamente. Y el cálculo estuvo bien, pero faltó ese punto. ¿Alguna otra duda, Jennifer? No, pues con respecto a todo lo que han discutido, yo creo que yo sería una perjudicada. Eso es todo. Profe, entonces, ¿cuál va a ser la solución, pues?
vas a presentar eso. Profe, antes, qué segundo pena. calificador y pues, ¿qué va a ser referente a eso? Me dice la coordinadora Elena que hay 2 profesores que están dictando esta materia, que son Nicolás Henao y Adrián Henao. Le acabo de pedir el teléfono de la profe Adriana, que es profesora de tiempo completo, así como yo, para ahorita llamarle y preguntarle acerca de este asunto. Entonces, estoy esperando que me den aquí respuesta. ¿Listo? Profe. Dígame. ¿Quién? Daimer. En el punto 2 tengo una dudita. Espéreme, Daimer, yo busco su número. ¿Quién yo me habla? Tengo, profe, Jennifer, tengo el número de la profesora Adriana. No, ya me lo pasaron, gracias. Ya me lo pasaron. Ah, bueno. Listo. Daimer, ¿qué? Álvarez. Ya lo vi. Con la pregunta 2. Sí, señor. Listo. Esta. Sí, señor. Listo. Cuénteme qué pasa. Pues yo tengo entendido que ahí dice, la conciliación se consigue con un método autocompositivo bilateral. Eso es cierto. ¿Cierto? Sí, eso es cierto. Ok. Esto debido a que la solución del conflicto es alcanzada única y exclusivamente por las partes y no intercede en terceras personas, o no por terceras personas. Entonces, ojo pues, ¿cuál es la diferencia entre los métodos heterocompositivos y los métodos autocompositivos? ¿Cuál es la diferencia? Los heteros los resuelve un juez. Los heteros la tercera persona. Lo resuelve el tercero supraordenado y por ejemplo, un juez. Pone la decisión, como ocurre en los juzgados, ¿sí? Y como ocurre en los tribunales de arbitraje, donde el tercero supraordenado, las partes le delegan esa función y dicen, lo que usted resuelva, nosotros nos acatamos. Si usted resuelve que yo perdí, yo me mamo la decisión. Eso es básicamente lo que pasa en la heterocomposición. ¿Listo? Sí. ¿Cómo funciona la autocomposición? La autocomposición funciona porque las partes llegan a un acuerdo, ¿sí? Y ellos mismos son los que resuelven la decisión. Por eso se llama autocomposición, porque nosotros mismos, mediante el diálogo, mediante un acuerdo, resolvemos el asunto. Ok. ¿Cómo funciona la conciliación? En la conciliación tenemos una particularidad y es que participa un tercero que se llama conciliador, pero el tercero no es el que impone la decisión, sino que el tercero lo que hace es proponer fórmulas de arreglo y ser el garante de que todo se realice conforme a la ley, ¿sí? Quienes resuelven el conflicto en la conciliación son las partes, porque ellos son los que dicen, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿ya? Entonces, en la conciliación pueden ocurrir 3 cosas. Puede ocurrir, primero, que las partes se pongan de acuerdo y se acaba el conflicto. Para ello se levanta un acta de acuerdo. La segunda posibilidad, lo contrario, que las partes no se pongan de acuerdo y que las partes digan, no estamos de acuerdo y no hay acuerdo y no hay acuerdo y no hay, ¿ya? En ese caso, el conciliador no puede imponer una decisión, sino que lo que hace el conciliador es levantar un acta de no acuerdo y ya se queda callado. Le dice, hombre, no, pero no sean así, venga, intentan resolver, pero él no puede imponer la decisión. Entonces, si las partes dicen no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y la tercera posibilidad es que haya un acuerdo parcial, que se logren unos acuerdos frente a unas cosas y no se logre acuerdos frente a otras. Entonces, en ese caso, el conflicto se resuelve frente a lo acordado, pero sigue vivo frente a lo que no se acordó. Entonces se levanta un acta de acuerdo parcial. Frente a lo que ya se acordó, lo que ya se resolvió, no se puede demandar porque la conciliación hace tránsito a cosa juzgada. Es decir, que una vez resuelto algo ya no se puede volver a discutir.
Pero frente a lo que no hubo acuerdo, frente a lo que no hubo solución, sí se puede demandar. Entonces podría haber una demanda, pero ya reducida sobre lo que no se resolvió. Entonces el problema está en que la conciliación no es un método heterocompositivo, sino que es un método autocompositivo. ¿Por qué? Porque son las partes quienes resuelven el conflicto, porque las partes tienen que estar de acuerdo para que el conflicto se resuelva. Si ellos no están de acuerdo, no se puede imponer. Entonces, la solución del conflicto es alcanzada única y exclusivamente por las partes, no por terceros. Porque si las partes no están de acuerdo, no hay acuerdo. El tercero no puede imponer la decisión. Si las partes están de acuerdo, así el tercero el conciliador diga, uy, qué acuerdo más malo, eso está, no, pero ¿cómo vas a acordar eso? No, eso está perverso. Él simplemente se tiene que limitar a decir, ¿hubo acuerdo o no hubo? Él lo que sí evita es que las partes hagan algo ilegal, ¿sí? Que se haga un acuerdo ilegal. Pero si el acuerdo es válido legalmente, así el acuerdo sea perverso, pero es válido jurídicamente, ¿sí? No está prohibido, no se está cometiendo un delito, no se está lesionando los derechos de nadie, pero el acuerdo es pelle, el man hace el acta de acuerdo, pues eso fue lo que acordaron. ¿Qué hago pues? Eso fue lo que acordaron, ¿sí? Entonces, la razón ahí es que esta es verdadera y esta es verdadera y esta explica esta. Es un método autocompositivo bilateral porque la solución del conflicto la alcanzan las partes únicamente, no terceras personas. El conciliador participa, pero él no es el que soluciona el conflicto. Quien soluciona el conflicto son las partes, no el tercero. Él simplemente es el garante de que todo se haga en ley y es quien aporta fórmulas de solución, pero no es quien toma la decisión. Esa es la diferencia ahí, Daila. ¿Entendido o no entendido? Sí, señor, muy claro. Ahora, en las 7, lo de, por favor, si las revisamos. Las 7. 5, 6, lo de 7. Lo de la presunción de inocencia. Ah, listo, sí, ya sé cuál es esta. Ok, ojo pues. Pilas pues con esto, pilas. ¿Qué dijimos que cómo funciona la presunción de inocencia? Entonces dijimos esto. Dentro del proceso penal, la fiscalía es quien tiene la obligación de presentar pruebas para demostrar que el acusado fue el que cometió el delito, ¿cierto? Hasta ahí no hemos dicho nada raro. Muy bien. ¿Qué pasa si la fiscalía no logra demostrar, no presenta pruebas suficientes para demostrar que esa persona cometió el delito? Entonces el acusado sale libre. ¿Por qué sale libre? Porque la presunción de inocencia dice que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo culpable. Lo contrario, perdón, hasta que se demuestre que son culpables. ¿Sí? Entonces, en penal, la defensa la tiene, entre comillas, fácil. ¿En qué sentido? Que la defensa puede esperar a ver si la fiscalía sí tiene pruebas suficientes. Si la fiscalía no tiene las pruebas suficientes, la defensa simplemente se puede relajar y esperar, porque dice, este man no tiene pruebas suficientes, entonces ¿yo qué hago? Espero, porque sin las pruebas suficientes, declaran en libertad, absuelven al demandado. Listo, ok. Pero dijimos que la presunción de inocencia solamente se aplica al penal, que en el civil tenemos un problema, y es que en civil no hay nadie inocente ni culpable. ¿Ya? En civil, ¿qué ocurre si yo como demandante no presento pruebas? No, o las pruebas que presenté no son suficientes para sustentar mi pretensión. El juez dice, lo siento, no le concedo la pretensión. Pero ¿qué ocurre en el proceso si el demandante presenta pruebas y el juez considera que esas no son suficientes? Y el demandado presenta pruebas y tampoco son suficientes. Es decir, que el juez no sabe si le da la razón al demandante o le da la razón al demandado. O sea, de las pruebas quedamos en la olla. Ejemplo, yo presento y digo que los perjuicios son 100 millones
Y el demandado dice, no, ese cálculo está mal hecho, los perjuicios son 50 millones. Cada uno de los dos presenta un avalúo de los perjuicios. ¿Qué hace el juez ahí? ¿Son 50 o son 100? ¿Sí? Entonces el juez no puede llegar y decir, no, no le doy la razón al demandante porque él no pudo demostrar que sí eran efectivamente 100. No, no se puede hacer eso. ¿Qué es lo que hace el juez? Le toca pedir pruebas de oficio. Sí, o sea, el juez le toca pedir prueba de oficio. ¿Por qué? Porque lo que pasaría sería que el juez dé una sentencia inhibitoria. Y dijimos que las sentencias inhibitorias son muy peligrosas porque conllevan violencia. ¿Qué es una sentencia inhibitoria? Que el juez dice, lo siento, yo no puedo resolver este asunto. Ni las pruebas de Pedro ni las pruebas de María fueron suficientes. Entonces, ¿qué? No puedo resolver, me abstengo, me inhibo de resolver. Esas sentencias son extremadamente peligrosas porque pueden generar violencia. Habíamos dicho, el hombre vive en sociedad. Cuando se vive en sociedad se generan conflictos. Esos conflictos, para tratar de resolverlos y evitarlos, entonces se genera el derecho sustancial que nos regula la vida de las personas para tratar de resolver ese conflicto. Pero el derecho sustancial por sí solo no sirve para nada, porque a mí de nada me sirve que una ley diga se puede matar, no se puede matar, se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, ¿sí? Solo con que eso lo diga no pasa nada, ¿sí? Debe existir la forma de cómo castigar o recompensar o obligar al cumplimiento de algo. Entonces ahí es donde nace el derecho procesal. El derecho procesal lo que hace es decir cómo aplicamos las normas del derecho sustancial. ¿Listo? Entonces, la idea del derecho procesal es que realicemos un proceso y que el juez al final resuelva el conflicto aplicando todas las normas del derecho procesal para que el proceso haya sido justo y aplicando lo que dice el derecho sustancial, que son las normas que se crearon para esta sociedad en específico. ¿Listo? En la medida en la que el juez haga eso, da la sentencia que resuelve el conflicto, entonces se resuelve el conflicto y hay convivencia pacífica. Pero ¿qué pasa si el juez da una sentencia inhibitoria? Esa sentencia no resuelve el conflicto, entonces el conflicto sigue vivo. Entonces, ¿qué hace la gente? Salir a buscar justicia por propia mano. Gran parte de los conflictos de violencia de este país se generan por eso. Porque como las personas no encuentran respuesta al conflicto, acuden a la justicia por propia mano. Y entonces ahí es donde se sale todo el asunto de madres, ¿sí? Entonces, acá en Colombia se prohibieron las sentencias inhibitorias porque se dijo, no, un momentico, eso es lo peor, porque si usted tiene derecho de acción para que le resuelvan un conflicto y el juez no se lo resuelve, no estamos haciendo nada. Entonces, en penal, el asunto se resuelve con la presunción de inocencia. Pero en civil, el asunto se resuelve con las pruebas de oficio, no con la presunción de inocencia, sino con las pruebas de oficio. Es decir, el juez pide prueba de oficio para salir de la duda a él y entonces dar una decisión. Entonces, dijimos que alguien dice que las cosas valen 100 y el otro dice que vale 50. Entonces, el juez dice, yo no le creo ni a A ni le creo a B. Entonces, ¿qué hago yo? Pido una tercera prueba y esa tercera prueba me dice, vea, los perjuicios realmente son o 100, o 50, o 80. Lo que me diga la tercera prueba, ese es lo que yo voy a creer. Dígame. Profe, ¿y el juez no podría negar la demanda sin prejuicio? Para que las partes de la demanda preparen mejor un caso o algo así y vuelvan a presentar. No, porque eso es equivalente a inhibirse para fallar. Si yo le niego a usted la demanda, entonces le estoy negando la resolución del conflicto y entonces eso genera problemas. Pero le está dando la posibilidad de que la vuelva a presentar cuando usted tenga más pruebas, más documentos, más... No, pero es que eso me genera problemas. ¿Ustedes saben de dónde surgió la oficina de Envigado? La oficina de Envigado surgió como una oficina de cobranza. ¿De qué forma? Yo le presté 100 millones de pesos a Daimler. Y Daimler no me pagó. Entonces yo lo demando. Y pasó cualquier cosa. Y pierdo el proceso. Porque no presenté una prueba, porque no se hizo. Por la razón que sea, yo pierdo el proceso. Después de pelear 5 años.
Pero, ¿cuál es la realidad? Yo le presté a él 100 millones de pesos y perdí el proceso. O sea, que Daimer se me va a quedar con los 100 millones. Y llega un man y me dice, Dani, yo le cobraba plata. Es más, en 24 horas la tiene. Lo que sí, le cobra a usted el 30% de lo que usted reciba. Entonces yo digo, en el juzgado perdí 5 años y no me dieron nada. Y a este man, si le doy 30, me recupera 70. Listo, hágale. Entonces, ¿qué hace la persona? Va y los cobra por medio de la fuerza. Entonces, mire cómo se genera la violencia, ¿sí ve? Entonces, cuando el Estado no le da respuesta al conflicto de la persona, es muy probable que se genere violencia, porque la persona intenta resolver entonces las cosas por propia mano. Lo intenta resolver por el método de la autotutela, que habíamos dicho que la autotutela está prohibida. Entonces, ese es el problema de yo decirle a la persona, hey, no es suficiente. No te puedo fallar por eso. Tomás, tuve una pregunta de acción en proceso penal, ¿cuál le dijiste? Ah, no, ya, pero le estaba hablando, Tomás estaba hablando con Lina. ¿Ya? Entonces, si me lo entiende, ¿con quién es que estaba hablando? Conmigo, profe, sí, señor. Ya, ¿y quién es Migo? Juan José. Ya, estaba hablando con Juan José. Ya, lo que pasa es que como puse a Daimer, ya le iba a mandar el varillazo, pero es que a Daimer era el deudor que le íbamos a mandar a los de la moto, pero eso era otra cosa. ¿Ya? Entonces ese es el problema de la sentencia inhibitoria. Entonces, ya me entendió Daimer por qué en esa pregunta la respuesta es esta. Falso. ¿Ya? Sí, profe, ya, total. Listo, ok. Entonces, ese es el asunto. ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Vamos a dejar esta clase ya por hoy aquí así, que ya llevamos el tiempo suficiente. Y voy a proceder, la clase de mañana seguimos discutiendo si hay alguna otra duda, si hay algún otro problema. ¿Listo? Ahora voy a tratar de comunicarme con la profe Adriana para comentarle a ver ella qué opción nos da. Mañana les cuento si ya me ha respondido la profe y qué opción nos aconseja ella que resolvamos para que podamos salir de eso de una vez, profe, y poder montar la nota al Ulises. Dígame. Profe, sería bueno que le planteara la idea de si nos puede acompañar en la sesión de mañana de la clase y resolverla ahí en un momento, con que todos estén presentes. Sí. No, en caso tal, yo le pido a ella que si no me puede acompañar, que entonces me mande un audio o me mande por escrito pues lo que ella considera, ¿sí? Y si queremos controvertir, por ejemplo, yo lo que ella, si por ejemplo sale en contra mío, la podría invitar después para dejar hablar a la compañera. Sí. Gracias. Profe, es que yo desde el jueves pasado te mandé un correo pues comunicándote un problema que tuve mientras presentaba el examen y no recibí respuesta. Ahorita lo reviso y miramos, ¿listo? Listo, gracias. Bueno, pues, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe.